La noche caía pesada sobre las montañas de Chiapas, con ese silencio tenso que solo se escucha en los pueblos olvidados por el progreso, pero no por la guerra. En San Cristóbal de las Casas, donde las calles empedradas aún guardaban historias de conquista y resistencia, Mariana cerraba la pequeña tienda de textiles que había heredado de su abuela. Tenía 32 años, manos curtidas por el trabajo y una mirada que había aprendido a no revelar demasiado. Las paredes de adobe de su casa, a pocas cuadras del centro, la esperaban como cada noche, prometiendo la misma rutina de siempre. Café tibio, tortillas recalentadas y el zumbido constante de las noticias en la radio. Pero esa noche, mientras caminaba por la calle desierta con su rebozo ajustado contra el frío de diciembre, algo en el aire se sentía diferente. Los perros ladraban más nervioso de lo habitual y las luces de las casas se apagaban más temprano. Mariana aceleró el paso, sus guaraches golpeando el empedrado con un ritmo irregular. No era miedo exactamente lo que sentía, sino una anticipación que no podía nombrar. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Cuando llegó a su casa, encontró la puerta entreabierta. El corazón se le detuvo un segundo. Empujó con cuidado y lo primero que vio fue la silueta de un hombre sentado en su mesa, bebiendo de su jarra de agua como si fuera su propia casa. Llevaba el rostro cubierto con un paliacate rojo y negro, y en sus ojos había algo que Mariana no había visto en mucho tiempo, la certeza de quien pelea por algo más grande que sí mismo. «No vine a hacerte daño», dijo él con voz ronca pero serena. «Solo necesito un lugar donde pasar la noche. Mañana me voy». Mariana debió haber gritado, debió haber corrido a buscar ayuda. Pero en lugar de eso, se quedó paralizada en el umbral, observando cómo este extraño bebía su agua como si el mundo no estuviera cayéndose a pedazos allá afuera. Era un guerrillero, eso era evidente. Las botas embarradas, el uniforme desgastado, la forma en que sus ojos escaneaban constantemente las ventanas. Había escuchado tantas historias sobre ellos. Algunos los llamaban héroes, otros los llamaban terroristas, pero nunca había imaginado que uno estaría sentado en su cocina. «¿Por qué mi casa?», preguntó finalmente, cerrando la puerta detrás de ella. «Porque tu abuela me ayudó una vez, hace muchos años», respondió él, bajando el paliacate para revelar un rostro marcado por el sol y las cicatrices. «Me dijo que si alguna vez necesitaba refugio, su familia no me daría la espalda. El nombre del hombre era Rafael, y mientras la noche avanzaba, Mariana descubrió que las historias que había escuchado sobre los guerrilleros eran tanto ciertas como falsas. Sí, luchaban contra el gobierno, sí, muchos habían muerto en combate. Pero Rafael no hablaba de revolución con consignas vacías ni con fanatismo. Hablaba de su hermana, muerta en una clínica sin medicinas. Hablaba de su padre, despojado de su tierra por una compañía extranjera. Hablaba de niños que crecían sin saber leer porque las escuelas nunca llegaban a sus comunidades. «No elegí esta vida porque quisiera», le dijo mientras ella le servía un plato de frijoles calientes. «La elegí porque no había otra opción. Cuando ves morir a tu gente por hambre, mientras otros se enriquecen con lo que roban de tu tierra, o peleas, o te vuelves cómplice». Mariana se sentó frente a él, sintiendo cómo algo dentro de su pecho se removía incómodo. Toda su vida había vivido en una especie de zona gris, ni tan pobre como para desesperarse, ni tan rica como para olvidar el sufrimiento ajeno. Se había convencido de que mantenerse al margen era la forma más inteligente de sobrevivir. Pero mirando los ojos cansados de Rafael, esa neutralidad comenzaba a parecerle una forma de cobardía. «¿Nunca tienes miedo?», preguntó ella en voz baja. «Todo el tiempo.
admitió él con una sonrisa triste. Pero el miedo de no hacer nada es peor. Es el miedo de mirar atrás y darse cuenta de que viviste de rodillas. Esa noche, Mariana le preparó un petate en el cuarto trasero y se quedó despierta hasta el amanecer, escuchando la respiración pausada del guerrillero mientras el viento azotaba las ventanas. No podía dejar de pensar en sus palabras, en la forma en que había descrito la injusticia, no como un concepto abstracto, sino como una herida personal. Y por primera vez en años se preguntó qué estaba haciendo ella con su vida, qué quedaría de ella cuando todo terminara. Al día siguiente, Rafael se fue antes del alba, dejando solo una nota que decía: «Gracias por tu valentía». Mariana se rió amargamente al leerla. Valentía. Ella no había hecho nada valiente. Solo había dejado que un fugitivo durmiera en su casa. Pero mientras el sol iluminaba las calles de San Cristóbal y la vida retomaba su ritmo habitual, descubrió que no podía dejar de pensar en él. En el mercado, 3 días después, Mariana se encontró con Elena, una mujer mayor que vendía hierbas medicinales y que siempre había sido amable con ella. Mientras seleccionaba ramas de epazote, Elena se inclinó y le susurró: «Oí que tuviste visita la otra noche». Mariana sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo podía saberlo? Había sido tan cuidadosa, tan silenciosa. Pero Elena sonrió con complicidad y continuó: «No te preocupes, hija. Yo también he tenido visitas así. Mi hijo está con ellos, en las montañas. Hace 2 años que no lo veo». La voz de Elena se quebró un poco al final, y Mariana vio lágrimas asomarse en sus ojos arrugados. De repente, la red invisible de complicidad se hizo evidente. No era solo ella. Había otras mujeres, otras familias, toda una comunidad silenciosa que sostenía la resistencia desde las sombras. Mujeres que escondían hombres heridos, que llevaban mensajes, que arriesgaban todo por una causa que muchos consideraban perdida. ¿Por qué lo hacen?, preguntó Mariana, aunque ya conocía parte de la respuesta. «Porque son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros hombres», respondió Elena enderezándose. «Porque si no los apoyamos nosotras, ¿quién lo hará? El gobierno solo sabe reprimir, los ricos solo saben explotar. Ellos al menos tienen el valor de decir basta». Mariana compró sus hierbas y caminó de regreso a casa sumida en pensamientos. La ciudad parecía la misma de siempre: turistas fotografiando las iglesias coloniales, vendedores ambulantes ofreciendo artesanías, niños jugando fútbol en las calles. Pero ahora veía las grietas en esa fachada pacífica. Veía a las madres que miraban las montañas con ojos preocupados, a los jóvenes que hablaban en voz baja en las esquinas, a los ancianos que recordaban otras luchas, otras represiones. Esa tarde, mientras organizaba los textiles en su tienda, apareció una mujer joven que Mariana nunca había visto. Tenía el cabello trenzado y vestía la ropa tradicional de las comunidades indígenas cercanas. Pidió ver rebozos de lana, pero mientras Mariana los extendía sobre el mostrador, la mujer deslizó un papel doblado entre las telas. «De parte de Rafael», murmuró sin mirarla a los ojos. Antes de que Mariana pudiera reaccionar, la mujer había salido de la tienda, perdiéndose en la multitud del mercado. Con manos temblorosas, Mariana abrió el papel. Era una carta breve, escrita con letra apretada. «Gracias por tu hospitalidad. Si alguna vez necesitas ayuda o si quieres ayudar, manda un mensaje con Lucía. Ella sabe dónde encontrarnos. La lucha continúa». Mariana guardó la carta en el bolsillo de su delantal y continuó atendiendo clientes como si nada hubiera pasado. Pero su mente era un torbellino. Quería ayudar. Estaba dispuesta a cruzar esa línea, a convertirse en parte activa de algo que podría costarle todo. Su vida era tranquila, segura. No era rica, pero tampoco pasaba hambre. ¿Por qué arriesgarlo todo? Sin embargo, esa noche, mientras preparaba la cena,
Se descubrió pensando en Rafael otra vez, no de forma romántica, sino en algo más profundo y perturbador. Pensaba en la convicción que había visto en sus ojos, en la forma en que hablaba de justicia como si fuera algo por lo que valía la pena morir. Y se preguntó cuándo había sido la última vez que ella había sentido pasión por algo, cualquier cosa. Su vida se había vuelto una rutina mecánica: abrir la tienda, vender textiles, cerrar, comer, dormir, repetir. No tenía esposo porque los hombres del pueblo la consideraban demasiado independiente. No tenía hijos porque nunca había encontrado el momento adecuado. No tenía sueños porque había aprendido que soñar solo traía desilusiones. Pero Rafael le había recordado que existía otra forma de vivir, una donde las acciones tenían peso y significado. Las semanas siguientes fueron extrañas. Mariana continuó con su rutina, pero ahora estaba hiperconsciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Notaba cuando soldados patrullaban el pueblo, cuando helicópteros sobrevolaban las montañas, cuando el ambiente se tensaba antes de alguna operación militar. Y también notaba las pequeñas señales de resistencia. Grafitis que aparecían y desaparecían en las paredes, volantes que circulaban de mano en mano, reuniones susurradas en las esquinas. Una noche, Elena vino a su tienda justo antes de cerrar. Traía una cesta cubierta con un paño. «¿Puedes guardar esto por unos días?», preguntó sin rodeos. Mariana levantó el paño. Dentro había vendas, antibióticos, analgésicos, suministros médicos que claramente no eran para uso personal. Su primer instinto fue negarse, decir que no podía involucrarse. Pero cuando miró a Elena, vio la súplica silenciosa en sus ojos, la desesperación de una madre que hacía todo lo posible por mantener vivo a su hijo. «Está bien», dijo finalmente. «Lo guardaré en el sótano». Elena le apretó la mano con gratitud y se fue rápidamente. Mariana bajó la cesta al pequeño sótano donde guardaba inventario viejo y la escondió detrás de unas cajas de textiles dañados. Mientras subía las escaleras, sintió que había cruzado un umbral. Ya no era solo una testigo pasiva, ahora era parte de algo, aunque todavía no entendía completamente qué. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mariana se acostumbró a su nuevo rol. A veces guardaba suministros, a veces pasaba mensajes, a veces simplemente ofrecía su casa como punto de encuentro para reuniones clandestinas. Nunca preguntaba demasiado, nunca pedía explicaciones, simplemente hacía lo que le pedían y continuaba con su vida normal. Pero en las noches, cuando estaba sola, no podía dejar de pensar en Rafael y en los otros guerrilleros que conocía ahora solo por historias. Pensaba en cómo vivían en las montañas, siempre huyendo, siempre luchando. Pensaba en las familias que dejaban atrás, en las mujeres que los amaban y que vivían con el miedo constante de recibir noticias de su muerte. Y pensaba en por qué esos hombres la fascinaban tanto. ¿Por qué no podía sacarlos de su cabeza? No era atracción física, aunque algunos de ellos eran apuestos. Era algo más complejo, admiración mezclada con preocupación, respeto mezclado con miedo. Eran hombres que habían elegido un camino imposible, que sabían que probablemente morirían jóvenes, pero que seguían adelante de todas formas. Había algo trágicamente hermoso en esa determinación, algo que hacía que su propia vida pareciera pequeña y sin sentido en comparación. Una tarde de marzo, cuando las lluvias empezaban a anunciar su llegada, Lucía apareció en la tienda. Esta vez no fingió interés en los productos. Simplemente se acercó al mostrador y dijo: «Rafael está herido, necesita un lugar donde recuperarse. ¿Puedes ayudarlo?». Mariana sintió que el estómago se le contraía. Una cosa era guardar suministros o pasar mensajes.
Otra muy distinta era esconder a un guerrillero herido, posiblemente buscado por las autoridades. Si la descubrían, podría ir a prisión, o peor. Pero cuando abrió la boca para negarse, las palabras no salieron. En su lugar, se encontró asintiendo. «Tráelo después de la medianoche, por la puerta trasera». Lucía desapareció tan rápido como había llegado, y Mariana se quedó sola con el peso de su decisión. Esa noche no pudo dormir. Preparó el cuarto trasero, puso sábanas limpias, sacó los suministros médicos del sótano y esperó. A las 2 de la madrugada escuchó golpes suaves en la puerta trasera. Abrió y encontró a Lucía sosteniendo a Rafael, que apenas podía mantenerse en pie. Tenía la camisa empapada de sangre y su rostro estaba pálido como la muerte. Entre las dos lo arrastraron adentro y lo acostaron en el petate. «Fue una emboscada», explicó Lucía mientras cortaba la camisa de Rafael para exponer la herida. «Una bala le atravesó el hombro. Perdió mucha sangre, pero creo que se salvará si puede descansar unos días». Mariana observaba horrorizada la herida abierta, la piel desgarrada, la sangre que seguía brotando lentamente. Nunca había visto algo así de cerca. Lucía trabajaba con eficiencia limpiando la herida, aplicando antiséptico, cosiendo la piel con una aguja e hilo que había traído. Rafael gemía de dolor, pero no gritaba. «¿Sabes cómo cuidarlo?», preguntó Lucía cuando terminó. «No», admitió Mariana, «pero aprenderé». Lucía le explicó rápidamente cómo cambiar las vendas, qué antibióticos darle y en qué dosis, cuándo preocuparse por fiebre o infección. Luego se fue, dejando a Mariana sola con el guerrillero inconsciente. Los siguientes días fueron los más largos de la vida de Mariana. Tenía que mantener su rutina normal, abrir la tienda, atender clientes, fingir que todo estaba bien, mientras en el cuarto trasero, Rafael luchaba entre la vida y la muerte. Por las noches, cuando cerraba el negocio, corría a cuidarlo. Cambiaba sus vendas, le daba agua, le limpiaba la frente con paños húmedos cuando la fiebre lo atacaba. Rafael deliraba a veces, hablaba en sueños de batallas y compañeros caídos, gritaba nombres que Mariana no reconocía. Otras veces estaba consciente, pero demasiado débil para hablar mucho. Ella le contaba cosas para distraerlo, historias de su abuela, chismes del pueblo, recuerdos de su infancia, y él escuchaba con ojos agradecidos. Una semana después de su llegada, Rafael despertó con la mente clara y la fiebre baja. Mariana estaba cambiando sus vendas cuando él habló. «¿Por qué haces esto? Podrías estar en la cárcel por ayudarme». Mariana se quedó en silencio un momento, considerando la pregunta. ¿Por qué lo hacía? ¿Por lealtad a su abuela? ¿Por compasión? ¿Por sentir que finalmente estaba haciendo algo importante con su vida? «Porque tú tenías razón», dijo finalmente. «El miedo de no hacer nada es peor que el miedo de actuar. Y porque creo en lo que luchan, aunque me aterrorice el costo». Rafael sonrió débilmente y tomó su mano con la suya, aún temblorosa por la debilidad. «Gracias», susurró. «No solo por salvarme la vida. Gracias por recordarme por qué vale la pena seguir luchando». En ese momento, mientras sostenía la mano del guerrillero herido, Mariana entendió por qué no podía dejar de pensar en hombres como él. No era porque fueran héroes perfectos o porque tuvieran todas las respuestas. Era porque se atrevían a ser vulnerables en su fuerza, a mostrar sus miedos mientras seguían adelante, a admitir que estaban rotos, pero aún así se negaban a rendirse. En un mundo donde tantos hombres se escondían detrás de máscaras de indiferencia o cinismo, los guerrilleros mostraban algo peligrosamente auténtico. Convicción real, aunque los destruyera. Rafael se recuperó lentamente. Después de 2 semanas, podía caminar sin ayuda y después de 3, insistió en que debía regresar con sus compañeros. Mariana sabía que no podía detenerlo, pero la idea de verlo partir le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir.
No era amor romántico lo que sentía, sino algo más complicado. Una conexión forjada en circunstancias extremas, el vínculo entre quien salva una vida y quien es salvado. La noche antes de su partida, se sentaron juntos en la cocina, bebiendo café y hablando en voz baja. Rafael le contó más sobre la vida en las montañas, sobre los otros guerrilleros, sobre las pequeñas victorias y las grandes derrotas. Le habló de un futuro que soñaban construir, donde la tierra volviera a las manos de quienes la trabajaban, donde los niños pudieran ir a la escuela, donde la justicia fuera más que una palabra vacía. Probablemente no lo veré, admitió con honestidad brutal. La mayoría de nosotros no sobrevive lo suficiente para ver ese futuro. Pero alguien tiene que empezar la pelea. Alguien tiene que pagar el precio inicial. ¿No te enoja?, preguntó Mariana. ¿Sacrificar tu vida por algo que quizás nunca verás? A veces, dijo él. Pero luego pienso en mi hermana, en mi padre, en todos los que murieron sin tener elección. Al menos yo elegí mi muerte. Hay dignidad en eso. Mariana no supo qué responder. La lógica era implacable, pero también profundamente triste. Se preguntó si esa era la única forma de cambiar el mundo, con sacrificio tras sacrificio, con vidas gastadas como monedas en una apuesta imposible. Rafael se fue antes del amanecer, dejándola nuevamente sola. Pero esta vez, Mariana sabía que algo había cambiado permanentemente dentro de ella. Ya no podía volver a la indiferencia cómoda de antes. Había probado el peso de la responsabilidad, la carga de la complicidad activa, y descubrió que, a pesar de todo, se sentía más viva que nunca. En las semanas siguientes, otras mujeres empezaron a acercarse a Mariana, no abiertamente pero con señales discretas, una mirada significativa en el mercado, una pregunta aparentemente inocente sobre disponibilidad de espacio de almacenamiento, una mención casual de alguien que necesitaba ayuda. Lentamente, Mariana se dio cuenta de que formaba parte de una red mucho más grande de lo que había imaginado, una infraestructura femenina de soporte que mantenía viva la resistencia. Había madres que escondían a sus hijos cuando venían heridos de las montañas, esposas que llevaban mensajes entre diferentes células guerrilleras, hermanas que recolectaban fondos vendiendo artesanías, abuelas que guardaban armas en sus sótanos. Todas ellas vivían vidas dobles. Por el día eran mujeres ordinarias haciendo cosas ordinarias, pero por la noche se convertían en pilares de una revolución que el mundo apenas reconocía. Una de estas mujeres era Carmen, una maestra de primaria que Mariana había conocido años atrás. Se encontraron en una reunión clandestina organizada en el sótano de una iglesia abandonada. Allí, rodeadas de otras 15 mujeres, hablaron abiertamente por primera vez sobre lo que estaban haciendo y por qué. «Mi esposo está en las montañas», dijo Carmen con voz firme. «Hace 8 meses que no sé si está vivo o muerto, pero sigo apoyando la causa porque sé que tiene razón. He visto a mis estudiantes llegar a clase descalzos, con hambre, sin útiles. He visto cómo el gobierno ignora nuestras peticiones mientras construye hoteles de lujo para turistas. Si no luchamos ahora, ¿cuándo?». Otras mujeres compartieron historias similares. Todas habían llegado a la resistencia por caminos diferentes, pero compartían una frustración común. La injusticia había dejado de ser abstracta para volverse personal e insoportable. Y todas admitían, con diferentes grados de vergüenza o desafío, que no podían dejar de pensar en los guerrilleros que conocían, sus esposos, hijos, hermanos, o simplemente hombres que habían pasado por sus vidas dejando la marca de su convicción. «Es raro», admitió una mujer mayor llamada Beatriz. «Toda mi vida me enseñaron que los hombres debían ser proveedores estables, esposos responsables.
Pero estos hombres que elegimos amar o apoyar son todo lo contrario, inestables, ausentes, siempre en peligro. Y sin embargo, no puedo dejar de pensar en mi hijo, en lo orgullosa que estoy de él a pesar del miedo constante. Mariana entendía perfectamente ese sentimiento contradictorio. Era casi imposible explicar a alguien fuera de su círculo por qué continuaban apoyando una causa que les causaba tanto dolor. Pero entre ellas no necesitaban explicaciones. Todas conocían el peso de amar o respetar a alguien que había elegido la lucha sobre la seguridad. Los meses pasaron y Mariana se volvió más activa en la red. Su tienda se convirtió en un punto de encuentro discreto, su sótano en un almacén de suministros, su casa en un refugio ocasional. Aprendió a leer señales, a detectar vigilancia, a mentir convincentemente cuando era necesario. Se volvió más fuerte y más asustada al mismo tiempo, consciente de que cada día podría ser el último de su libertad. En junio, las autoridades intensificaron las operaciones en la región. Había redadas constantes, interrogatorios, arrestos. Varias mujeres de la red fueron detenidas y la paranoia se extendió como fuego. Mariana quemó todos los documentos comprometedores, movió los suministros a una nueva ubicación y se preparó mentalmente para la posibilidad de ser arrestada. Una noche, mientras estaba sola en su casa, escuchó golpes violentos en la puerta. Su corazón se disparó. Era el momento que había temido. Pero cuando abrió, encontró no a soldados, sino a Lucía, con los ojos desorbitados de pánico. «Rafael está muerto», dijo sin preámbulo. «Fue en un enfrentamiento esta mañana. Lo mataron junto con otros 7». Mariana sintió que las piernas se le doblaban. Se aferró al marco de la puerta mientras las palabras de Lucía resonaban en su cabeza. Rafael, el hombre que había dormido en su casa, que había sostenido su mano, que había hablado de un futuro que nunca vería, muerto. Uno más en una lista interminable de muertos. «¿Estás segura?», preguntó con voz temblorosa. «Completamente». Elena vio el cuerpo. Lo trajeron al pueblo como advertencia. Mariana cerró los ojos. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Sabía que los guerrilleros vivían con la muerte como compañera constante. Pero saberlo en abstracto era diferente a enfrentarlo en concreto. Rafael había sido real, con sueños y miedos y una risa que ahora nunca volvería a escuchar. «¿Habrá funeral?», preguntó finalmente. «No oficial, pero nos reuniremos esta noche en la iglesia vieja para despedirnos». Esa noche, Mariana caminó por las calles oscuras hacia la iglesia abandonada. Adentro encontró a casi 30 mujeres, en todas vestidas de negro, todas con ojos rojos de llorar. Elena estaba al frente, abrazando una fotografía de Rafael donde aparecía sonriente, mucho más joven, antes de que la guerra grabara líneas de cansancio en su rostro. No hubo sacerdote, no hubo rezos formales. Solo mujeres compartiendo recuerdos, llorando juntas, sosteniéndose unas a otras, mientras el peso del sacrificio se volvía tangible. Carmen habló de la valentía de Rafael, Beatriz de su gentileza inesperada, otra mujer de cómo había salvado a su hijo en combate. Y Mariana, cuando llegó su turno, habló de las noches que había pasado cuidándolo, de las conversaciones que habían tenido, de cómo él le había enseñado que la vida podía tener propósito más allá de la mera supervivencia. «No puedo dejar de pensar en él», admitió con lágrimas rodando por sus mejillas, no porque estuviera enamorada, sino porque me mostró que era posible vivir con convicción. Me mostró que el miedo no tiene que paralizarnos, que podemos actuar a pesar de él. Y ahora está muerto, y no sé si eso hace que su vida fuera heroica o simplemente trágica. «Ambas cosas», dijo Elena con voz quebrada. «Es heroica y trágica al mismo tiempo. Así son todas nuestras vidas ahora». El funeral improvisado terminó cerca del amanecer. Las mujeres
se dispersaron silenciosamente, cada una volviendo a su vida doble, cada una cargando un poco más de dolor, pero también un poco más de determinación. Mariana caminó de regreso a casa mientras el sol comenzaba a iluminar las montañas y se preguntó cuántas más de estas despedidas tendría que soportar antes de que todo terminara. En los meses siguientes, la represión se intensificó. Más guerrilleros murieron, más mujeres fueron arrestadas, más familias se desintegraron bajo el peso de la guerra. Pero la red siguió funcionando, adaptándose, sobreviviendo. Las mujeres aprendieron a ser más cautelosas, más ingeniosas, más resilientes. Y aunque cada muerte las partía un poco más, también las unía con lazos más fuertes. Mariana continuó ayudando, continuó arriesgándose, continuó sin poder dejar de pensar en los guerrilleros que conocía. No solo en Rafael, sino en todos ellos. Hombres rotos intentando arreglar un mundo roto, hombres asustados fingiendo valentía, hombres ordinarios, haciendo cosas extraordinarias simplemente porque creían que era lo correcto. Y en las noches, cuando estaba sola, se preguntaba qué diría la historia sobre ellos. ¿Los recordarían como héroes o como terroristas? ¿Sus sacrificios habrían valido la pena o serían olvidados como tantos otros intentos fallidos de revolución? No tenía respuestas, solo preguntas y una certeza inquebrantable que algo había cambiado aquella noche cuando Rafael apareció en su cocina y que nunca volvería a ser la misma persona que era antes. Había aprendido que el amor no siempre era romántico, que a veces era admiración mezclada con respeto, complicidad mezclada con miedo. Había aprendido que la vida podía tener significado incluso en medio del dolor, y actuar era mejor que la parálisis de la indiferencia. Y había aprendido que las mujeres que amaban o apoyaban a guerrilleros compartían un vínculo único, el de sostener el peso de una revolución desde las sombras, el de ser fuertes cuando todo colapsaba, el de seguir adelante cuando sería más fácil rendirse. Por eso no podía dejar de pensar en ellos, esos hombres que elegían la lucha sobre la seguridad, que preferían morir de pie que vivir de rodillas. Porque en su valentía imperfecta y su humanidad quebrada, mostraban que era posible resistir, que era posible mantener la dignidad en un mundo diseñado para aplastarla, que era posible creer en algo más grande que uno mismo. Y esa creencia, frágil pero obstinada, era lo único que mantenía viva la esperanza en aquellos días oscuros, la esperanza de que algún día, quizás no en su vida pero en la de sus hijos o nietos, la lucha valdría la pena, que los sacrificios no serían en vano, que la justicia por la que tanto sangre se había derramado finalmente llegaría. Mientras tanto, las mujeres seguirían siendo el sostén invisible de la revolución, las guardianas de una memoria que el poder intentaba borrar, las que nunca dejarían de pensar en aquellos hombres que lo dieron todo por un sueño compartido. Porque algo había cambiado aquella noche, y no había vuelta atrás.